Si yo le pidiera a usted hacer un anuncio así para el podcast, algo cortito en garífuna, ¿cómo podría escucharse o decirse? Pero ¿qué quisiera? Algo así como, hola a todos, bienvenidos a One Podcast. Itajiña, namulenu, tidage podcast one. Buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de One Podcast. Esta vez tenemos al tío de Albert Ellis, don Giovanni Ellis, que nos va a hablar acerca de un tema que es sumamente importante, principalmente para los grupos étnicos aquí en Honduras. Mucho gusto, Giovanni, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien, Onan. Buenas noches. Es un placer estar acá en One Podcast. Y primera vez, pues, de mi parte. Gracias. No, más bien gracias a ustedes por estar acá. Yo hace poco les decía de Extracámara de que es bien difícil tener gente de Ceiba aquí en Santa Rosa. Pero aprovechando la visita que ustedes hicieron, me interesó mucho hablar con ustedes acerca de toda esta cultura que ustedes tienen como garífuna. Sí, gracias. Para comenzar, no sé si podemos hablar acerca de todo lo que es la cultura garífuna. ¿Usted considera garífuna? Sí, claro. 100%. 100% soy garífuna. Y me interesó esta parte que es tío de Albert Ellis. Sí, es sobrino ahí lejano, pero sí somos parientes. Llevan el mismo apellido y todo, sí, el mismo obviamente. apellido. Ahí nadie lo cambia. ¿Y usted a qué se dedica actualmente? Bueno, yo soy locutor de radio Se por le 38 años. siente en la ova, ¿eh? Sí, 38 años de locución y agradecido con Dios, pues me dio la voz y el don para hacerlo y me gusta hacerlo porque interactúo con muchas personas y bueno, tengo esa vocación, gracias, porque se me brindó y bueno, lo sigo haciendo. Y otra de las cosas que más me gusta hacer es interactuar con las personas fuera y extra micrófono. Se le siente la buena vibra, ¿va? No, claro. Y a la gente garífuna se le siente que transmite buena vibra, son bien carismáticos. Sí, y una cosa que pasa en nosotros, vaya, digamos en la Ceiba, cuando estamos fuera del aire y andamos en la calle, don Giovanni, ¿qué pasa con la radio? ¿Y por qué no está en la radio hoy? No, porque tal vez tuve otra cosa que hacer, pero queremos escucharlo, hombre. Usted le pone mucho ambiente a la radio. Y bueno, agradecemos eso a nuestra gente, que pues siempre está anuente. La radio me ha hecho bastante amigable. Exacto. Bastante amigable. Y conocer personas, hacer contactos. Y es que he andado con personas que cuando están conmigo me dicen, bueno, usted lo vamos a poner o de regidor o de alcalde en la ciudad Puerto de la Ceiba, porque todo el mundo lo conoce. Les digo, es que yo soy de pueblo. Y el pueblo lo hace uno a través de la radio. Imagínense, que te escuchen tu voz, que te escuchen tu voz por una radio no es fácil. Que te escuchen 20,000 personas. Y tú llegas a un pueblo y te dicen, ajá, ¿cómo está? Mucho gusto. Solo por escuchar tu voz, ellos ya saben que estás identificado con ellos. Y yo tengo eso. Yo donde yo llego, a mí me conocen. Solo tengo que decir buenos días y tengo eso. Entonces, le agradezco a Dios por eso. Exacto. Y es bien difícil, como usted lo dice, ¿verdad? Poderse ir metiendo. Hace poco ayer firmamos un contrato con la radio, que este podcast va a estar apareciendo en la radio. Wow. Y es algo que costó bastante, pero sí vale la pena mencionar porque esa está ahí donde uno dice, pucha, vale la pena el esfuerzo, que muchas personas estén escuchando mensajes positivos muchas veces, o cosas que también son productivas y que les puede ayudar a formarse como persona. Pero en el caso suyo me imagino que es sobre temáticas sociales, sobre temáticas, no sé... Sí, nosotros más que todo tenemos programas musicales y tenemos pues programas sociales y culturales. Pero ahorita en la radio tenemos un tema llamado Temas Diversos, que lo comparto con un compañero, don Leo Castro, que es actor. ¿Actor? Sí, es actor de películas. Y ahorita él está pues fuera del país por ciertas situaciones, pero cuando estamos acá nosotros hacemos el programa Temas Diversos y hablamos de todo. Y nosotros más bien estos muchachos nosotros los queremos incluir. Tengo a Lionel, tengo a Darwin, está Luis Diego y otros compañeros que bueno, ellos tienen que hacer la fuerza para poder aprender, porque les digo yo, el que no quiere aprender conmigo no aprendió. Porque yo les puedo enseñar, yo no tengo problema. Pero mi situación es más que cuando estoy con los radioescuchas y me piden X música, es que bonito el programa. Casualmente hace un par de días estábamos al aire y me llama una persona y me dice, me tiene enamorada con esa música. y su voz, y no sé, y hay algo, me dice, que usted tiene que, pero ¿qué? Tiene que gustarle esto a la persona para poder hacerlo. Exacto. De lo contrario,
no estamos en nada. Exacto. Y para irse metiendo al tema sobre toda la cultura garífuna, estaba leyendo que en la cultura garífuna utilizan mucho los apodos. Sí, los apodos en la cultura garífuna se hacía en el tiempo de la guerra. Se daban por apodos para no mencionar los nombres de las personas que iban a ser sacrificadas en ese momento. Porque usted sí se dio cuenta, hubo una masacre en la zona de Tela por el triunfo de la cruz. Y ahí se pusieron los apodos, esas personas, para que no fueran sacrificadas. Porque hubo una masacre. No me acuerdo el año, pero sí hubo una masacre ahí para que no los identificaran, Exacto, para que no tuvieran identificación, les pusieron un apodo. Para que las personas que los andaban buscando no los reconocieran por sus nombres. Pero actualmente no se sigue utilizando. Sí se sigue utilizando. En los pueblos siempre hay sí, el que no se conoce, le dicen, hey, baba. Pero baba quiere decir hermano. Okay. ¿Me entiende? Sí, ahí. sí. Cuando usted quiere llegar a un lugar y le dicen, Joe es tío. Ajá. ¿Me entiende? Entonces pasa eso. Pero siempre usan los apodos por cierta situación. Porque vaya, digamos, yo tengo un familiar que le dicen abuti. Y abuti quiere decir abuelo o tío. Ajá. Y entonces por eso le dicen así. Pero no es porque él es abuelo, sino que es el apodo que le pusieron. Es una frase es que una lo frase, determina. una frase por ser mayor y no común. ¿Me entiendes? Entonces pasa eso. Y sí, eso siempre se sigue utilizando, ¿verdad? Pero no lo hacen con un aspecto de insultar. No es despectivo, tampoco vulgar. Ajá. Y no lo hacen así. Más bien es respetuoso. Es un indicativo de una exacto, persona. Es respetuoso. Porque ahora los niños a los abuelos les dicen Naruguti. Y Naruguti quiere decir abuelo en garífuna. Entonces ya eso casi ya no se utiliza. Pero no es porque ya no quieren, sino que nosotros, como garífunas, no queremos que nuestra cultura se pierda. Y lo decimos así. Yo digo nosotros porque a mí me costó aprender. Yo tengo 9 años de haber aprendido garífuna. Y me siento garífuna porque me gusta. Cuando yo no lo sabía explicar, solo lo entendía. Yo solo le decía a mi mamá, en paz descanse, madre, mire, tal persona me dijo tal cosa y que no le vaya a molestar. No le vaya a molestar lo que yo le voy a decir, porque yo se lo voy a decir en español, aunque le moleste. Entonces se lo digo a usted para que usted hable con esa persona. Entonces ellos, ¿qué decían? Y es que él entiende garífuna, pero no lo habla. Pero yo sí lo entendía. Ahora me pueden decir lo que sea y yo les contesto. Lo habla y lo entiende. Y lo hablo también. Y lo entiendo. Pucha, interesante. Es interesante. Y ahora las personas que son, son de la comunidad afro-hondureña, pero no hablan garífuna, ¿a qué se debe? Es que la cultura en algunos lugares se ha perdido. Se ha perdido, ¿verdad? Pero pasa la situación de que ya no quieren enseñar. Ya no quieren enseñar. Porque los niños, ahora, usted les pregunta, ¿cómo te llamas? En garífuna usted les dice, Casa Biri. Ellos quedan, no me enseñaron, no sé. Entonces quedan con eso. Ajá. Le pregunta a usted, ¿qué significa buenos días? En garífuna. Y yo les digo, Buiti Binafi. Ellos quedan, no sé. Sí. Entonces pasa eso. Yo creo que solo esa palabra me sé yo en garífuna, Buiti Binafi. Pero está, Buiti Binafi, Buiti Rabanbello, que buenas tardes. Buiti Guñon, que buenas noches. Está. Y en español y garífuna, usted puede decir good afternoon, que es en inglés buenas tardes. Sí. O después de la tarde. O sea que se metió ese pedacito de inglés ahí. Porque hay palabras en garífunas que pueden ser dichas en inglés. Exacto. Históricamente tiene que ver mucho. Porque como nace en África, la etnia garífuna nace en África y se difunde a nivel mundial. Exacto. Porque como fuimos esclavos y la esclavitud se termina cuando Joseph Satouye en 1792 pelea contra personas que querían tener a los esclavos que trajeron de otros lados. Y ahí se quita y se pierde la esclavitud. Exacto. Pero en San Vicente ahora es que van a hablar garífuna. Se habla más el inglés. En el idioma más inglés que garífuna. Pero ya contrataron personas para ir a enseñar garífuna ahí a la zona de San Vicente, donde de 1792 para acá todo eso se había perdido.
Y es importante saber eso, ¿verdad? Porque muchas personas que son garífunas saben el idioma español, garífuna, y ahora el inglés también. No, claro. Ahora que el garífuna se considera más un dialecto que un idioma, No, ¿no? Es un idioma. Es un idioma. Es un idioma. Oficialmente reconocido. Oficialmente reconocido Y es importante es un idioma. mencionarlo, ¿verdad? Antes se decía era un dialecto o un caché. Étnico. Ajá. ¿Me entiende? Es Exacto. como que cuando usted llega a Roatán, Islas de la Bahía, se habla el inglés, pero es como un patuá. Ajá. ¿Pero por qué? Porque han llegado gente de otros lados a la isla de Roatán y han mezclado el inglés con el español. Con el español. Entonces ya se habla de otra manera. Si yo le pidiera a usted hacer un anuncio así para el podcast, algo cortito en garífuna, ¿cómo podría escucharse o decirse? Pero ¿qué quisiera? Algo así como, hola a todos, bienvenidos a One Podcast. Itajiña, namulenu, tidage podcast One. Excelente. Y se escucha que es un poco más larga la frase que en español, ¿verdad? Sí, es más larga porque las palabras en garífuna son un poquito, tienen diéresis y todo eso, entonces uno las debe pronunciar tal y como es, porque si no, no salen bien. Y si fuera en garífuna, el tono de voz es igual de atractivo que en español, ¿verdad? Sí, sonaría igual. Sonaría igual, porque es la misma persona que va a hacer el anuncio. Sí, porque en español usted le puede dar así como esos tonos ahí. Sí, claro. En la terminación, y en garífuna es un poco más extenso. Sí, ¿no? porque es más complejo. Ajá. Es más complejo. Pero para continuar con esto de todo lo que tiene que ver con la etnia garífuna, que está súper interesante, apenas vamos empezando y yo ya estoy que no hay que preguntar de tanta cosa que hay, pero me interesa y es una pregunta que todos nos hacemos en Honduras. Y es sobre el baile de la punta. Bueno, el baile de la punta, ahora, ese es un rito. Ajá. El baile de la punta es un rito que se hizo no para los muertos, no, sino que son tradiciones que vienen desde África. En África, en vez de bailarle a los muertos, le bailan a los recién nacidos. A los recién nacidos. Esa es una alegría. Y los lloran no cuando mueren, sino que cuando nacen. Ah, interesante. Eso. Y eso nadie lo sabía. Cuando nacen. Esa es una felicidad. Allá no lloran al muerto. En África no lloran al muerto. Allá se alegran porque un muerto está muerto. ¿Y aquí en Honduras? Aquí en Honduras es diferente. Porque como ha cambiado el sistema de la cultura... Lo han comercializado mucho, tal vez. No es la comercialización. Lo que pasa es que está el Abey Mahani, que es un baile que solo lo hacen los hombres para cuando está el muerto en su... Pero ya después de muerto, ¿me explico? Sí. O sea, son un año que esperan, entonces se hace eso. Y se hace el famoso dugu, que es un baile también, se hace con una comida, usted pone una comida para toda esa gente. Y empieza a bailar. Pero esa comida usted no se la va a comer. ¿Y se considera una danza o un baile? No, eso es una danza. Una danza. Eso es una danza. Y el baile es diferente. Y el baile de la punta es diferente. Es diferente. Ahora, okay. Lo que pasa es que, mire, yo he escuchado a muchas personas, y lo voy a decir así, sí. y no porque se sientan mal conmigo, y lo voy a decir, han vulgarizado la punta. Ajá. Han vulgarizado la punta porque la punta se puede bailar con ritmo rico, porque, mire, yo le voy a decir, en mi persona, cuando yo escucho punta, a mí me gusta bailar. Yo en la radio, yo pongo un tema de punta y yo estoy bailando en el micrófono. Pero como nadie me está viendo, yo estoy bailando. ¿Por qué? Porque me llega... Yo siento la vibra dentro de mi sangre. Lo trae en la sangre. Exacto, porque lo traigo en la sangre. Pero hay gente que lo ha vulgarizado. Y muchas personas garífunas desde niños ya saben bailar. Claro. Y es que nosotros los ladinos llegamos a viejos y nunca aprendimos a bailar. No, pero no aprenden porque no quieren. Porque es fácil. Exacto. Porque no se quiere. Pero eso llama la atención también porque en Ceiba todo el mundo sabe bailar, principalmente la cultura garífuna. No, claro. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe bailar. El asunto está que aprenden. Pero hay más de algunos ahí que no pueden, ¿no? No, sí. Hay muchos. Hay muchas personas que no pueden. Pero, o sea, como vuelvo y le repito, eso se lleva en la sangre. No es cualquiera. Yo le voy a decir, yo escucho punta y yo te salgo a bailar. Yo no tengo problema. Yo llegué a un programa de radio. Darwin puede bailar. Sí, no, él es completo. Él es especialista. Es más, está en un grupo de danza internacional de Odeco. Y es importante eso, mencionarlo. Darwin está en un grupo internacional. Francia, China,
San Vicente, parte de lo que es Costa Rica, Panamá, Colombia, Nicaragua, Belice. Ellos han estado ahí y han estado acá en Honduras. Bueno, creo que hace poco fueron a China, ¿verdad? Sí, no, el año pasado estuvieron en China. Sí. Es lo que estaba mencionando. Sí. Estuvieron en China y estuvieron en Francia. Es un orgullo, más bien. No, es un orgullo y no es fácil. No es fácil. Abrirse las puertas. Exacto, exacto. Es como el cantante. Aquí hay cantantes hondureños que yo no sé si tú te has dado cuenta que han incrementado su música a base de la punta. ¿Pero por qué? Porque la punta, donde llega, pega. Así de sencillo. Sea con el ritmo que la mezclen, siempre pega. No, con el ritmo que tú miren, hay una frase que yo te voy a contar. Ese Guatanegue Consum, eso no existe. No existe. Eso no existe. De Pilo Tejeda. Eso no existe. Mira, yo te voy a contar esto. Guatanegue Consum, yo la vengo escuchando desde 1985 y ese es un tema de una producción de unos haitianos. Una producción haitiana. Te lo estoy diciendo yo. Y no porque me están viendo o me van a ver por las redes sociales o por la televisión. Guatanegue Consum quiere decir voy a tomar sopa de coco. Sopa de coco. Voy a tomar sopa de coco. Ajá. Eso es lo que significa Guatanegue Consum. Lo que pasa es que como ellos no saben, entonces lo repiten. Tú sabes. No saben qué es lo que están diciendo. No saben qué es lo que están diciendo. Sí. Entonces, hubo una discusión entre Pilo y otros cantantes. Por eso. Pero, o sea, no se les niega que hayan llevado al país a la palestra pública con esa canción. Pero no es una palabra original garífuna. Y los garífunas casi no cantan esas canciones también. No las cantan porque no son ritmos garífunas. No son ritmos garífunas. Son ritmos inventados que ya están hechos. Incluso entonces, en esa canción, en el videoclip, no aparece ningún garífuna. Bueno, por eso. Pero es porque por eso. No es. Pues por eso. Y es importante porque saber la canción no es garífuna. O sea, exacto. Ese Guatanegue Consum, y te lo aclaro, es un ritmo haitiano. Guatanegue Consum. Vamos a tomar sopa de coco. Y si tuviera que ser en garífuna, ¿vamos a tomar sopa de caracol? Huega lira garacul. Huega lira garacul. Así sería así entonces la palabra. Así de sencillo, sí, así sería la frase. O vamos a tomar sopa de caracol, así, en español. Pero ellos le pusieron otra cosa. Sí, es un dato bien interesante. Exacto. Ese. Porque, como te digo, no es garífuna. Lo que metieron ahí no es garífuna. Sí. Ahora, otra cosa que te voy a decir. Yo no sé si tú escuchaste la muerte del Zambunango Teleño. Sí. Yo creo que es bastante conocido. Eso lo hicieron los muchachos de Gatos Bravos. Pues ya nos metimos en en el repertorio musical. En el repertorio musical de los Gatos Bravos. Sí. En garífuna, ellos querían sacar una parte y no la pudieron hacer. Entonces ellos meten hay una frase que ellos dicen. Ellos meten bueno, ya me voy a acordar. Pero hay una frase que ellos hacen en la canción que no debería de ir. Porque el zambunango se supone muere en tela. Ajá. Y cuando hacen la repercusión, donde vuelve a revivir el zambunango, ahí ya meten éxito garífuna. Ya meten éxito garífuna. Qué lástima que no tengo la canción aquí para ponértela un ratito y escucharla, porque es muy bueno eso, pero la gente no sabe eso. Sí, y es una canción que ha venido escuchándose años. ¿No? Y otra persona que estuvo con los Gatos Bravos, que cantó con los Gatos Bravos, él dijo que los Gatos Bravos habían mal utilizado esa canción. Él mismo dijo eso. Él mismo dijo eso. Y cantó con los Gatos Bravos. No voy a mencionar el nombre para evitarme ciertos problemas. Entonces, ¿por qué hacen esto? Si tú no te sientes bien en un grupo, se sale ya. Tú te sales. O no sé por qué salió. Sé que hizo una canción con ellos
Ranchepunta. Ajá. Bueno, en Ranchepunta ahí sale un garífuna y sale cantando parte de su melodía. Sí. Entonces, hay una canción, Good Morning Darling, que dicen que esa es en inglés. Sí, están distorsionando muchas veces. Entonces pasa eso. Quieren equivocar a la gente. Y la gente que está en un medio, por lo menos a mí no me engañan. Sí. Porque tengo días y años de estar escuchando música. Me imagino que cuando usted escucha alguna frase, detecta eso porque está con el oído, pero igual, creo que... Ahora, yo la música que es vulgar para mí, yo no la coloco en radio. Y si es punta, no la coloco. Aunque sea punta. Aunque sea punta. Sí. Me la pueden pedir 100 veces, no la voy a poner porque yo no voy a vulgarizar. O sea, yo no voy a vulgarizar la radio con ese tipo de música. Sí. Así. Y es que ahora, como le digo, usted puede sacar una música garífuna. Vaya, si usted se peleó con su expareja y usted la puede hacer en garífuna. Usted la puede hablar en garífuna. Usted la puede hacer. Pero sin tener ningún tipo de mala expresión. Pero usted la puede hacer. Y es válido, no hay problema. Ajá. Pero hay gente que hace cosas que no se deberían de hacer. Yo conozco varios artistas. Sí. Yo conozco varios artistas que han hecho música y yo les he preguntado por qué hacen X canción. Por ejemplo, esa, se la comió el ratón. Me cuenta mi amigo, y lo voy a mencionar, el sheriff, que una vez él está buscando una ropa dentro de su casa. Ajá. Y en la maleta que él abre, dice, Leiga Garadum Nibiti. O sea, se comió la ropa. Entonces, él vino y hizo la canción. Pero si ustedes escuchan esa canción, ahí no se escucha nada de vulgaridad. Se la comió. Es algo sano. Ratón. Es algo sano. Ya es el malentendido. El malentendido que le pone otra persona, sí. Guan.